EDB. Entonces, este es un proceso que lleva todo el año. Quiero explicarles brevemente para quienes han llegado a nuestra sintonía en los últimos meses o en los últimos días también. Trabajamos durante 52 semanas, día tras día, un mensaje de estudio bíblico devocional que tiene como nombre el Parashá. El Parashá es una porción de los diferentes libros de la Biblia, particularmente hablando de los primeros 5 libros de nuestro texto bíblico, llamado en griego el Pentateuco, en hebreo la Torá. Así es que tomamos de la Torá 52 porciones bíblicas, cada una de ellas tiene un nombre y ese nombre es el que nos define la semana o la jornada de semana que vamos a desarrollar. Me explico, estamos en esta semana en el libro de Devarim y en el libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio tomamos el capítulo 21 a partir del verso 10. En este texto, cuando vemos la primera palabra que aparece en el verso 10, cuando salieres, en el hebreo para el Parashá, su nombre es Ki-Tse. Entonces, así sucesivamente, cada semana tomamos, repito, una porción del texto bíblico, completamos 52 semanas durante el ciclo del año hebreo, que de hecho estamos por terminar, estamos ya en los últimos Parashá para cumplir nuestra jornada de los 52 mensajes. Posteriormente, este mensaje queda grabado, se transmite a través del Facebook, se transmite a través de YouTube, queda grabado, se envía a muchos de los hermanos que están incorporados en las redes sociales con la Iglesia Cristiana Integral, con Radio Génesis 128, con el equipo de Red de Intercesión Élite de Iglesia Cristiana también. Para todos ustedes les enviamos a su vez el estudio bíblico, de tal manera que hay muchas formas como usted puede accesar a esta información. En algunos de los programas de semana usualmente dejamos tarea. Una tarea pues básica, realmente es una tarea muy sencilla. ¿Cuál es el propósito de la tarea? Que ustedes en casa desarrollen bíblicamente una pregunta, una inquietud, vayan al libro, consulten, en muchas ocasiones será necesario obviamente trabajar con la concordancia, trabajar con un diccionario y bueno, qué mejor también que otra herramienta disponible como lo es el internet en una buena información para obtener la respuesta a la tarea. La tarea pues no es que tenga propiamente en sí una calificación a quién hizo o no hizo la tarea, es algo totalmente personal. La bendición viene del Padre, amén. Por lo tanto, para quienes son fieles desarrollando sus tareas, muchísimas gracias. He tenido tareas extraordinarias, profundas, intensas, que realmente puedo ver el deseo, el amor, el anhelo de parte de ustedes por estudiar, por tratar, por buscar, por informarnos, por escudriñar la palabra. Así es que, dando respuesta a una pregunta que ustedes me han enviado, no quiero pasarla por alto, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, repito, y muchas de ellas ya las hemos avanzado en programas anteriores o en los Parashá anteriores. Así es que mi recomendación es, cuando usted tiene el texto bíblico de una pregunta, le recomiendo vaya a esa semana, vaya a ese texto bíblico, vaya a ese Parashá de semana y muy seguramente, repito, allí va a encontrar la tarea. Pero hay una pregunta que me causó mucho interés y que por supuesto quiero compartirla muy brevemente. La pregunta es, yo no sabía que existían 613 mandamientos. Pues yo tampoco. ¿Por qué? Porque crecimos desde niños o en la religión o en la tradición, ¿verdad? Y a través de esos procesos siempre nos enseñaron los 10 mandamientos. Aprendimos muy seguramente muchos en nuestra infancia. ¿Recuerdan? En la tradición, en la primera comunión, aprendimos los 10 mandamientos de la religión. Y el primero de ellos, recordemos que siempre lo menciono, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, etc. Pero realmente ese no es ni mucho menos el primer mandamiento que la palabra nos enseña. El libro de Shemot, en el capítulo 20, el libro de Éxodo, en el capítulo 20, puntualmente nos habla de los mandamientos y nos menciona que no es ese el mandamiento que alguna vez nos enseñaron y que, repito, aún personas creyentes que ya hoy estudian la Biblia,
estudian la parashá, estudian la Torá, aun cuando se les pregunta por el primer mandamiento, todavía, voy a decirlo entre comillas, inocentemente, todavía contestan con el primer mandamiento de la religión y no con el mandamiento bíblico, con lo que la palabra nos enseña. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, dice, y habló Yahweh todas estas palabras diciendo, primero, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahí tenemos entonces el primer mandamiento. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, quien te sacó de casa de servidumbre. Y luego viene adelante, no tendremos dioses ajenos, ni te harás imágenes y todo lo demás. Muy bien. Ahora, ¿por qué mencioné en alguno, o lo he mencionado mejor en muchos de nuestros programas? Con mucha frecuencia menciono los misbot, las ordenanzas, los mandamientos, y hablo de 613 mandamientos. De hecho, también siempre lo repito, nos tomamos el tiempo con mi esposa y a través de los textos que tenemos de estudio para tomar y extraer absolutamente los 613 mandamientos, los 613 misbot que están escritos aquí en la Torá. ¿Cuál es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Lo que conocemos, repito, como Pentateuco, esos primeros 5 libros de la palabra, realmente su nombre original en hebreo es Torá. Y en esos 5 libros están escritos todos estos 613 mandamientos. Estos 613 mandamientos tienen que ver, por ejemplo, permítame, no es mi tema, pero para dar una respuesta que me pareció muy interesante, tiene que ver, por ejemplo, con los mandamientos de no hacer, 365 mandamientos de no hacer, que tiene que ver con idolatría o prácticas pertinentes, la blasfemia, por ejemplo, estoy mencionando algunos de los que tenemos que considerar, los sacrificios, muy importante, todas las leyes sobre sacrificios, las ordenanzas sobre los sacerdotes, muy interesante, desde el libro de Deuteronomio capítulo 7, entre otros, Levítico 11, Levítico 11 también 44, nos dice algo muy importante sobre las leyes dietéticas, es decir, sobre cómo alimentarnos, qué podemos comer, qué no debemos comer, qué es inmundicia, qué es considerado que no debe ser parte de nuestro consumo diario, es lo que llamamos los alimentos kosher. ¿Cuál es el alimento kadosh que podemos realmente comer? ¿Cuál es el propósito de estos mandatos en la palabra? Obviamente una vida saludable. Cuando comemos comida saludable tendremos también una salud y una vida, como repito, su nombre lo indica, saludable. Mandamientos sobre la agricultura, mandamientos acerca de prestar o no prestar dinero, qué tipos de negocios o qué tipos de negocios no debemos realizar, el trato con los esclavos, la libertad de los esclavos, las condiciones de manejar la situación de los esclavos, la justicia. Bueno, en general, aquí están 613 mandamientos. De hecho, la enseñanza que tenemos esta semana de Parashá es una de las parashá que mayor número de mandamientos tiene en una sola parashá. Hay cerca de 74 mandamientos que Moshe está incorporando en esta semana, en esta parashá. Son mandamientos extraordinarios. ¿Por qué? Porque si usted recuerda en la tarea que teníamos, ¿cuál ha sido la tarea? He desarrollado muy cerca el tema de Deuteronomio 21:10. Hablamos sobre el salir a la guerra, tomar mujer en la guerra, traerla cautiva, tenerla durante un mes, que ella llore la separación de sus padres, luego poderse allegar a ella, conformarla ya como esposa, etcétera. Todo esto aquí indicado, que me pareció interesante que los tratáramos en detalle, pero por favor, desde el capítulo 22, 23 en adelante eran tareas que usted debía desarrollar en casa. Yo espero, mis amados, que ustedes se tomen el tiempo, por favor, tómense el tiempo de leer estos pasajes, son breves realmente. El capítulo 23 habla sobre las exclusiones de las personas que no pueden estar en la congregación. Miren, qué importante, muy interesante. No entrará bastardo en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Yahweh. ¿Quién es un bastardo? Recuerden, el bastardo era el hijo ilegítimo, un hijo fuera de matrimonio.
Y estoy seguro que esa situación se repite hoy. Usted se preguntará, entonces mi hijo puede entrar a una congregación, es un hijo ilegítimo, es un hijo bastardo, lo menciona la palabra. Pues bueno, no voy a dar respuestas a eso. Aquí está, por eso es importante la tarea. No es solamente que el pastor me diga, sino que usted vaya a la tarea, lea capítulo 23 y ahí encontrará todas las respuestas. Nos habla igualmente sobre las leyes sanitarias, tan importante y tan elemental como la ordenanza de lavarnos las manos. Eso no es una campaña de salud del siglo XXI. Esas son ordenanzas determinadas y escritas en la Torá. El Padre Eterno así nos las entregó. Leyes humanitarias, por ejemplo, no entregarás a su señor el siervo que huyere a ti de su amo. Él morará contigo en medio de ti y en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no lo oprimirás. Bueno, sucesivo, 24, el capítulo 24 nos habla, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Interesante, pero discutible, dice alguien, ¿verdad? Lean por favor estos capítulos, no los voy a explicar ahora en detalle, porque obviamente es inmensa la lectura, inmenso el contenido, pero si usted los lee, por favor, en tarea, en casa, lo estoy mencionando, repito, porque quiero llevarlos a ustedes a esa disposición de su corazón de leer. Capítulo 25, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, ya hablamos la semana anterior acerca de los jueces, los oficiales, los tribunales, el Sanedrín, recuerden esto, lo llevará al tribunal para que los jueces lo juzguen. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y vimos la importancia de que los jueces no hagan acepción de personas, vimos la importancia de que los jueces no participen de soborno, vimos la importancia de que los jueces hagan justicia justa. Parece una redundancia, pero así la palabra no lo indica, etcétera. Y quiero puntualmente que avancemos un poquito y mencionar brevemente este aspecto que también me parece muy importante que tengamos en cuenta y cerremos una respuesta. Entonces, 613 mandamientos tenemos en toda la Torá. A nosotros se nos habla de 10. La pregunta puntual es, ¿son estos 10 mandamientos el resumen a esos 613? Evidentemente sí. Los 613 mandamientos están condensados, si puedo utilizar esta palabra, comprimidos. Es decir, de todo el texto, vamos a ver si puedo hacer este ejemplo, de todo el texto bíblico que tenemos aquí, si lo traemos a un microchip, cabe absolutamente en un microchip tan pequeño como la cabeza de un alfiler, cabe todo el contexto bíblico, aún con concordancia y con estudio y con todo lo demás en un microchip, para explicar entonces que estos 613 misbot, estas 613 ordenanzas están condensadas en Éxodo 20 en los 10 mandamientos. Entonces, si tomamos cada uno de estos mandamientos, cada uno de estos 613 y los traemos a los 10 mandamientos, veremos cómo cada uno de ellos evidentemente aplica a cada una de las 10 menciones que tenemos. Recuerden, ya las mencioné también la semana anterior, aquí está el resumen, usted lo tiene ya, se los coloqué también en el portal para que usted lo pueda tomar. Entonces, cada uno de esos 613, repito, se condensan aquí. Existe solamente Dios, yo soy tu Dios, único Dios, y allí vemos cómo todos están representados en estos 10 mandamientos. Muy bien. Cuando mencionamos entonces el trabajo de esta parashá de Kitese, vemos que estos 613 preceptos se aumentan o se están aumentando en el conteo que traemos aquí justamente en la parashá de Kitese. Hay un sinnúmero de mandatos que estamos viendo completamente nuevos y que tienen que ver con un sinnúmero de aspectos importantes en la familia del pueblo de Israel, que ahora pasa a conquistar la tierra prometida, y Moshe les está indicando cuál va a ser la manera, la forma, cómo se van a habituar, cómo van a vivir en comunidad. Por lo tanto, veamos nuevamente un momento, por favor, en el capítulo 23. Siempre digo, si usted los lee con detenimiento, encontramos cosas que nos llaman la atención y que no podemos pasar por alto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 7 dice, voy a leer puntualmente este texto:
no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Yahweh. Es muy importante que tengamos presente esta información. ¿Por qué? Porque recordemos quién es Edom. Interesantísimo. ¿Quién es Edom? Dice que no aborreceremos a los edomitas. Y Edom, si vamos nuevamente a Génesis, en el libro de Bereshit, en el capítulo 36, verso 8, recordemos que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. ¿Quién es Esaú? El hermano de Jacob. Recuerden que, el hermano de Jacob. Recuerden que nos encontramos aquí con Esaú y con Jacob. Y recordemos que estos dos hermanos entraron en un conflicto. ¿Recuerdan? Y cuando estos dos hermanos entraron en conflicto, desde el mismo momento de su nacimiento, dice la palabra que Esaú era de mucho vello, muy velludo, y además era rojo. De ahí viene la expresión Edom. Y ese Edom es interesante porque significa, repito, velludo, y significa también que era rojo. Ahora, es importante esto, ¿por qué? Porque Edom, si hacemos un estudio a su historia, nos vamos a encontrar que Edom viene a ser uno de los fundadores precisamente de Roma. Esto es muy importante y lo expliqué en otra enseñanza, por lo tanto no me voy a detener en ella en este momento, pero quiero que usted lo tenga presente. ¿Por qué? Porque aquí dice que no aborreceremos a los edomitas. Y hablando de los edomitas, si entendemos que Edom tuvo parte en lo que fue la fundación de Roma, entonces entenderemos de dónde viene la tradición y la religión. Recuerden que nació precisamente en Roma. Entonces ya usted me va a poder entender con claridad a qué se refiere que no podemos odiar a los edomitas, porque esos edomitas que vienen del Imperio Romano, donde se fundó la iglesia tradicional, la religión tradicional, pues tienen que ver precisamente con lo que conocemos hoy en las diferentes congregaciones. Punto, no voy a entrar más al detalle allí. Es importante que tengamos esto presente en el libro de Deuteronomio 23:9. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Esto es muy interesante, porque es una recomendación que se está haciendo al ejército de Israel. Nosotros somos el ejército de Israel. De tal manera que cada vez que nosotros salgamos en alguna misión, en algún compromiso ministerial, aún en un plan de vacaciones, es muy importante, dice, que nos guardemos de toda cosa mala. No por el hecho de que salgamos a un plan de vacaciones, nos vamos a desconectar de los misbot, nos vamos a desconectar de los mandamientos y nos vamos a mezclar con el mundo para ver cómo nos va en un paseíto por el desierto, en un paseíto por Egipto, y establecer que estamos en vacaciones, y porque estamos en vacaciones no tenemos devocional, no tenemos Shabbat, no tenemos misbot. Entonces, como estamos fuera, como estamos apartados de nuestra congregación, pues podemos tomarnos la libertad de consumir licor, de tener otro tipo de vida, solo porque estamos en un plan de vacaciones. No es eso un plan de vacaciones. Cada vez que salgamos a una actividad de campaña, dice la palabra, es importante que te guardes de toda cosa mala. Verso 10, si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Bueno, todas estas historias quiero que usted las lea en casa. Capítulo 23 muy interesante. Permítame el verso 17. No haya ramera entre las hijas de Israel, por favor. No haya prostituta entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro, hombre en prostitución, un ritual que es keleb, a la casa de Yahweh tu Dios por ningún voto, que abominación es a Yahweh tu Dios, tanto lo uno como lo otro. El concepto de los intereses por dinero, aquí también lo encuentra el libro de Deuteronomio capítulo 23.
No exigirás a tu hermano interés sobre el dinero. Por favor, por favor, por favor. Este es un tema extremadamente importante. Es muy típico, común entre nosotros como congregación, como hermanos en la fe, a facilitar préstamos entre hermanos. Repito, en la fe. Número uno, la palabra nos dice que no deberíamos hacerlo a menos que suplamos una necesidad y lo hagamos en una condición de sedeca, de ofrenda, de amor. Cuando nosotros prestamos dinero entre hermanos en la fe, el requisito según Deuteronomio 23:19 es: no exigirás de tu hermano interés del dinero, ni interés de comestibles, ni cosa alguna que suele exigirse en el mundo con interés. Es muy interesante porque vemos que sucede todo lo contrario. Conocemos los usureros, las personas que prestan dinero a cambio de intereses, etcétera, etcétera. Y hemos llegado a la conclusión de que cuando se hacen préstamos de dinero entre hermanos en las congregaciones, pues esto normalmente termina en una situación muy crítica o en una situación de caos. Por lo tanto, Deuteronomio capítulo 23 nos habla acerca de todo lo que tiene que ver precisamente con el manejo y el préstamos de dinero y demás. Sigamos mirando en el libro de Deuteronomio capítulo 24, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, ya lo leí, y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Muy importante. Pero realmente en Jeremías, en el capítulo 2 y en el verso 2 nos dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desprecio, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué significa esto? Nos habla de la infidelidad de Israel. Dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se sujetare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues, fornicado, has mucho con amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 3, y nos habla sobre todo este aspecto de la infidelidad. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicadores y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Guardarás su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí has hablado y hecho cuanta maldad pudiste. Estoy mencionando varios versos simplemente porque, repito, esto es parte de su tarea, es parte de lo que usted tiene que desarrollar en casa, y yo quiero simplemente dejarles el interés de lo importante de la lectura de todos estos textos. Llegamos a un punto en el libro de Deuteronomio capítulo 25 que sí es bien importante para detenernos. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Recordemos, justicia trae como consecuencia paz. Este es el propósito que el Padre Eterno ha entregado al pueblo de Israel. Jueces, oficiales, justicia y justicia justa, justicia santa, justicia divina. Si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de los azotes. Observen que según el delito será el número de los azotes. Recordemos cuando la historia de Yeshua, la manera como fue azotado, 40 azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Y todo cuando nuestro amado Yeshua pasó por todo este proceso, vemos la perversidad y la maldad con que este castigo se llevó a cabo, sin justicia justa, sino con una justicia totalmente implacable, totalmente sin sentido, fuera de todo lugar. Muy bien. Seguimos avanzando y quiero que lleguemos puntualmente
porque es parte de la tarea, al capítulo de Deuteronomio 25 y en el verso 17. Atención. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Realmente este es casi el texto central de todo el parachá de esta semana. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por lo tanto, cuando Yahweh tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Yahweh tu Dios te ha entregado por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces, mis amados hermanos, recordemos que Amalek, el enemigo de Israel. En esta porción que estamos tomando del verso 17, nos menciona el texto la importancia de borrar, de eliminar en la tierra que vamos a tomar por posesión, en la tierra prometida, borrar absolutamente toda memoria que tenga que ver con Amalek. Vemos cómo Amalek, uno de los hijos de ¿quién? De Esaú, el edomita. Recordemos que fue quien atacó a Israel desde el principio. Recuerden, tan pronto como salen, cuando empiezan esa marcha de salida después de Pesá de Egipto, cuando definitivamente después de las plagas el faraón determinó salgan, es el tiempo de irse, en Moisés, vete con tu gente, y salieron al desierto. Recordemos que Amalek hace referencia a estos descendientes de Saúl, a quienes Yahweh siempre enfrentará. Esto es Éxodo capítulo 17, verso 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Muy importante, porque ahora vemos cómo Israel estaba en obediencia, tiene paz, pero cuando está en desobediencia, ahí es precisamente cuando aparece Amalek en la historia. Así es que, mis amados hermanos, el punto central al que quiero dejarles en esta noche como tarea es que vayamos a este texto de Deuteronomio 25, 17. Haga las consideraciones necesarias, retome nuevamente el texto que ya habíamos considerado con el tema de Amalek en Éxodo y confirme por favor lo que estamos leyendo para que mañana, cuando tengamos nuestro cierre de Parachá, podamos concluir por qué es tan importante derribar al enemigo. Estoy hablando de ese enemigo Amalek, pero también quiero referirme, lo mencionamos el día de ayer, a ese enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Cuando salgas a la guerra y te enfrentes al enemigo, mencionamos el Yeser Hará. ¿Qué es ese enemigo? Ese enemigo que nos habla al oído, que nos invita a hacer lo incorrecto, lo inadecuado, lo inapropiado, lo indebido. Ese enemigo que nos lleva por un camino de maldición. Ese enemigo que no nos permite caminar en el camino de la bendición. Ese enemigo que nos deprime, que nos angustia, que nos causa molestia, enfermedad, dolencia, pánico, egoísmo, arbitrariedad. Ese enemigo es el enemigo Amalek al que tenemos que enfrentar. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional y atención a la tarea para lo que nos queda de los días de cierre de Devarim y de hecho el cierre del año y el cierre de Torá. Por favor, muy especial, quiero pedirles, envíenme un texto. Recuérdenme de los 52 parashá que vamos a completar cerrando Devarim, Deuteronomio. ¿Cuál de ellos o cuáles de ellos fueron los parashá que definitivamente impactaron tu corazón, que definitivamente impactaron tu vida? Hemos tenido 52 semanas de extraordinario trabajo de estudio bíblico devocional. Muchos de ustedes me han enviado cada vez que terminamos una semana: pastor, esto ha sido maravilloso, es tremendo estudio, nunca había escuchado esto, por primera vez encuentro esto en la Biblia, amén. Ahora, por favor envíenme un texto y recuérdeme a ti de manera individual, personal, cuál de estos parashá ha sido el que impactó tu corazón, te trajo un avivamiento a tu vida, cambió tu forma de pensar, cambió tu manera de vivir y ahora tienes una intimidad, una relación personal con el Padre gracias a una palabra encontrada en esta preciosa Torá que cambió definitivamente tu nuevo compromiso personal con el Padre.
Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom para todos, bendiciones. Muchísimas gracias y mañana entramos a nuestro cierre de este tema maravilloso. Bendiciones.